Muy bien. Bueno, buenas noches. Yo soy Ana Sofía Príncipe y soy prosecretaria de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Fui durante 4 años secretaria, lo que sería como una especie de coordinadora del consorcio de universidades que entre sus desarrollos más importantes tiene el examen CELU. Y actualmente soy un miembro de la comisión ejecutiva de ese consorcio en este momento son 59 universidades nacionales argentinas que están detrás de este certificado del CELU. Entonces, lo que yo preparé es una presentación del examen para que lo conozcan, para que se familiaricen con él y para que me hagan todas las preguntas que necesiten. Entonces, hace ya 19 años que estamos desarrollando este certificado, el CELU. Empezaron las primeras pruebas en el 2001. CIN es Consejo Interuniversitario Nacional, que es el que agrupa estas universidades nacionales que llevan a cabo este desarrollo. CELU quiere decir Certificado de Español, Lengua y Uso. Acá ya hay una pista del tipo de examen que es, ¿no? Porque lo que es importante es cómo usan la lengua, ¿no? No tanto sus conocimientos sobre la lengua, sino cómo se desempeñan en español y cómo resuelven las cuestiones que les planteamos usando el español. Y siempre ponemos esta cita para definir al examen, que es una cita de una profesora brasileña, Matilde Scaramucci, que es una de las líderes del examen CELPI-BRAS, el examen de portugués de Brasil, con el que nosotros tenemos muchísimo diálogo y muchísimas cuestiones en común. El constructo del examen es muy similar. Nuestra concepción de qué significa saber una lengua es muy similar. Y esta cita de Scaramucci es que saber una lengua significa ser capaz de usarla adecuadamente en una comunidad de habla. Van a ver cómo esto tiene mucho que ver con el tipo de tareas del CELU. Entonces, dividí la presentación en estas 4 partes. La primera tiene que ver con cómo es el examen. En la segunda parte brevemente hablo de cómo se evalúa. Después cuestiones vinculadas con los resultados. Y después cómo es la aplicación del examen. Entonces, vamos primero con el examen. Bueno, aquí ya tienen una pista de que en el 2020 el proyecto es que sea de manera a distancia, ¿no? En entorno educativo a distancia, por cuestiones de la pandemia, para proteger a los candidatos, para que puedan dar el examen desde sus casas sin asumir ningún riesgo. Y una escena como esta, como la que ven aquí a la derecha, es una escena que nos esperamos encontrar así cuando tomemos el oral, ¿no? Son 2 evaluadores y un candidato en el oral. Entonces, ¿qué es el CELU? Es el certificado que da constancia de la capacidad de usar de manera adecuada la lengua en ámbitos que tienen que ver con el trabajo y con la educación. Es un único examen de lengua, no hay un examen para nivel B1, para nivel B2, para nivel A2, no, no, no. De la misma manera que el CELPI-BRAS, el examen de portugués que les mencionaba al principio, el CELU es un único examen que acredita distintos niveles. De acuerdo a cómo se desempeñó el candidato, porque hay candidatos que tienen más recursos lingüísticos, más estrategias, y hay otros que con menos recursos igual resuelven el problema que les planteamos, ¿sí? Entonces, en la vida la idea está que no hay niveles, todos los hablantes son capaces de enfrentar distintas situaciones con mayor o menor cantidad de recursos y con diferentes niveles de proficiencia en el uso de la lengua. Es un examen, como les decía al principio, de desempeño, por eso se llama lengua y uso. Es decir, lo que se prueba no es tanto lo que el hablante sabe sobre la lengua, sino lo que puede hacer con la lengua. Se prueba que puede leer, escribir, hablar e interactuar utilizando textos orales, textos escritos,
en situaciones cotidianas, laborales y académicas. No hay preguntas sobre gramática, no hay preguntas sobre vocabulario, no tiene que completar blancos, no tiene que unir con flechas, no hay que poner verdadero o falso, nada de eso, ¿sí? Sino simplemente usar la lengua. Voy a dejar de compartir aquí y voy a ver si hay preguntas en el chat. Bueno, buenas noches, Daniel. Hola, Redmi. Muy bien. Bueno, seguimos. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? Ahí tengo una pregunta de Iderson. ¿Querés abrirte el micrófono, Iderson, y preguntarme? ¿O se levantó la mano sola? Yo tengo una pregunta también. Bueno, sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, me llamo Milena y yo tengo una pregunta. Yo tengo conocimiento de que el examen, no, por cuenta de toda la pandemia, no fue posible hacer ningún de las fechas que habían disponibles. Pero hay una universidad acá en Córdoba, donde la Universidad Nacional de Córdoba pide en el día de la inscripción para la facultad, antes mismo de la matrícula, ellos piden que el examen sea presentado y entonces no sé si todavía vamos a tener tiempo por cuenta de todas las circunstancias y todo. Entonces me gustaría saber cómo podríamos hacer en este caso, ya que la Universidad Nacional tiene un edital donde hay solamente esta opción de certificado. Sí, en este momento las universidades están escribiendo las resoluciones de inscripción, siempre, o sea, escribiendo entre comillas, quiero decir, terminando de definir los modos y requisitos de inscripción para el 2021. Normalmente en septiembre se publica la resolución. Yo entiendo que, como vos bien mencionás, en el marco de esta pandemia, no van a, la universidad seguramente va a exigir el CELU, pero supongo que tendrá en cuenta los plazos, que no se tomó en junio, como vos bien señalás, y que recién se va a tomar en entorno virtual en noviembre. Eso debería ser lo lógico. Yo creo que habría que esperar la resolución de la Universidad de Córdoba de ahora, de septiembre, ¿no? Para la inscripción 2021. Yo no la conozco, digamos. A ver. La verdad que, bueno, acá tengo preguntas en el chat. Voy por orden. Primero, Interbaires me pregunta, ¿cuándo empiezan las pruebas online? Si hay fecha. Nosotros estamos siguiendo un cronograma muy estricto y la fecha prevista de la toma del CELU es el viernes 6 de noviembre. Hasta ahora estamos yendo con todas las etapas del cronograma tal como las imaginamos. Obviamente este examen lleva muchas pruebas piloto y muchos controles y tiene que salir todo perfecto, como esperamos que salga. Gabriel dice, yo soy estudiante en Barceló. Necesito hacer el examen. La verdad, Gabriel, no sé qué certificados pide Barceló. Puede incluso pedir uno propio, ¿no? Sergio. Bueno, creo que respondí la pregunta de Sergio cuando respondí la de Interbaires. Lai pregunta, quiero hacer mi inscripción, pero solo es posible en noviembre. ¿La inscripción al CELU o a la universidad? Si es la inscripción al CELU, si se va a tomar el 6 de noviembre, antes se va a abrir, ¿no? En octubre seguramente.
Y después, la inscripción en la Universidad de La Plata, justamente tiene que ver con esta resolución que tiene que salir en estos días, en septiembre, y que va a estipular, bueno, cuándo hay que presentar el certificado. Este es un año atípico, así que, bueno, estamos todos muy pendientes de la resolución que salga pronto, pensando en la inscripción del 2021. Bien, tiene uno propio, Barcelona no precisa. Está previsto que sea el 6 de noviembre. Sí, Vera. Bien, a Débora, me toca la de Débora. Los resultados en general están un mes y medio después. Y también estamos desarrollando un sistema para que el certificado sea digital. Así que con suerte pronto van a estar los certificados. La prueba va a ser online en vivo como el CIELE. La prueba va a ser online en vivo, sí, con la parte escrita, digamos, por la mañana, típicamente es así, y la parte oral por la tarde. Sí, todos al mismo tiempo. Sí. Si el celu va a ser online, lo puedo rendir, exactamente, Leticia, lo puedes rendir independientemente de donde estés, siempre y cuando tengas una computadora y buena conexión a internet. La nota cuando sale, el nivel se publica un mes y medio después en internet. Vos copias en internet tu número de inscripción y sabés si obtuviste el nivel intermedio o avanzado. El certificado demora un poco más, pero también estamos trabajando para que sea un certificado digital y no demore tanto. De todas maneras, otros años, mi universidad, la Universidad de La Plata, aceptaba las constancias CELU, que no eran el certificado, sino que eran algo provisorio hasta que llegaba el certificado. El certificado tiene ciertos pasos burocráticos, porque el CELU es el certificado oficial de Argentina, así que lleva muchos sellos del Ministerio de Educación de Nación. Por eso a veces, bueno, puede demorar un mes. Las pruebas solo se pueden hacer con computadoras. Sí. La parte escrita, sobre todo, necesitas un teclado. No tenés, Leticia, que presentarte en ningún centro. Lo rendís en el lugar donde estás. El oral, Vera, es con un profesor vivo, así como yo, en videoconferencia. En realidad con 2 examinadores. ¿Qué más? Las inscripciones y el precio. Bien, las inscripciones van a ser, digamos, unos 20 días antes, y el precio es para residentes en Argentina y en Brasil, $80. En el caso de Brasil, los que acrediten baja renta, a esos se les cobrará $65. Y después están los precios de Europa y de Estados Unidos, que pienso que no les interesan. Ahora la veo a Dorilma, que es una profesora que conozco y quiero mucho. ¿Cómo estás, Dorilma? ¿Bien? Bien, gracias. Me alegra. A mí también me alegra mucho verte. Muchísimo. Espero que te estés cuidando y que estés muy bien. Sí, en casa, casita, Claro, nada más. por supuesto. Sí. Pero trabajando mucho, Bueno, muy como bien. todos. Como todos. Muy bien. Dorilma, además de una conocida profesora de español y excelente profesora de español, es responsable de una sede del CELU en Brasil, de la sede de Recife. Bien, ¿saldrá antes el resultado del examen CEP? Yo quiero estudiar en la UNLP. Ingrid, sí, yo pienso que sí, la verdad. Nosotros estamos muy atentos a la resolución de inscripción para la facultad, a la fecha en la que van a pedir los certificados, y eso lo vamos a tener en cuenta porque la verdad es que los queremos ayudar. Así que va a estar el certificado o la constancia. ¿Habrá tiempo para hacer el examen? Sí, tienen el mismo tiempo que en el examen normal, ¿no? Para la parte escrita del examen, que ustedes tienen que escribir 4 textos, tienen 3 horas de tiempo, que en general
les sobra, o sea, les da tiempo para revisar los textos. Y la parte oral, les van a asignar un turno y toma 20 minutos, no más que eso, desde que empieza hasta que termina. Así que sí, van a tener tiempo. ¿A cuál de los españoles tenemos que alcanzar en el CELU para ingresar a la UNLP? El nivel que pide la UNLP es intermedio. Algunas facultades precisan si tiene que ser intermedio bueno o muy bueno. Algunas facultades como marcan esa pequeña diferencia. Intermedio equivale a un B2. Yo entiendo que sí, Débora, que va a servir este CELU para la matrícula de la UNLP. Yo entiendo que sí, que va a servir. Que vamos a llegar bien con los tiempos en los que la universidad pida los certificados. Sí, es intermedio. ¿Se puede usar el CELU solo en Argentina o también en otros países? Bueno, es el certificado oficial de Argentina, pero nosotros tenemos vínculos con Colombia, con Perú, con Chile. En algunas empresas en Colombia o en Perú aceptan el CELU como un certificado de desempeño en lengua. La diferencia aquí es el oficial. Ya, la prueba va a tener la misma estructura. Sí, la misma. Débora, la misma cantidad de textos, exacto. Sí, muy bien. Son 4 tareas en la parte escrita. Ahora lo vamos a ver con la presentación. Servirá para la matrícula de UBA. Bueno, en la UBA yo no sé, lo único que no sé de la UBA es justamente la resolución de inscripción. La clave es en qué momento la UBA pide los certificados de lengua. Bien. ¿En qué consiste la parte oral? Ahora lo voy a contar con el PowerPoint. Sí, la fecha prevista es el viernes 6 de noviembre. Si todas las pruebas salen bien, ese día tomamos el CELU. sobre a prova de nós. ¿Qué más? Posso fazer uma pergunta aqui também? Está todo mundo perguntando. A ver, voy a... Muy bien. Ok. Bueno, la Universidad Nacional de Rosario no es parte del consorcio ELSE, es una de las pocas universidades que no lo es. Esa universidad desarrolló un certificado propio, el DUCLE, y entiendo que lo defiende, digamos, o que lo mantiene, y entonces hasta ahora, pero pensamos que puede cambiar, porque muchas universidades somos del consorcio, pero también tenemos nuestros certificados propios, o sea, no es obstáculo para ser parte del consorcio ELSE, pero la Universidad de Rosario no lo es, no es parte de este grupo de 59. Sí, la de Mar del Plata lo acepta, vía, sí, lo acepta. Sí, claro, el Rosario acepta el CIELE también, es cierto. Muy bien, sigo entonces con la presentación. Voy más rápido porque veo que conocen bastante el examen. Bueno, acá están los 2 niveles que certifica el examen, el nivel intermedio, con las 3 menciones, bueno, muy bueno o excelente, y el nivel avanzado, con las 3 menciones, bueno, muy bueno y excelente. Este PowerPoint lo van a ver en la grabación, y acá está cómo es el examen. Tiene una parte escrita que dura 3 horas y en las que hay que leer, escuchar y escribir, y una parte oral que dura de 15 a 20 minutos en la que tienen que leer, escuchar y hablar e interactuar. En la parte escrita, la primera tarea, la primera actividad tiene que ver con escuchar un audio, entender parte de la información de ese audio, no es necesario entender palabra por palabra, y en función de ciertas cuestiones que hay que entender, se escribe un texto, ¿no? Está en la consigna, muy precisa, o el tipo de texto que tenemos que escribir, a quién va dirigido y para qué, y tenemos que tomar información del audio para escribir ese texto. Como Hola, dije, profe, ¿cómo le va? Bien. Yo bien, hago una pregunta. muy bien. Voy a dejar las preguntas más para el final, así avanzo con el PowerPoint y ya después quedan todos
todas las preguntas, ¿sí? Bueno, perdón. No, no, por favor. Entonces, la primera actividad es con un audio de 2 minutos que se pasa 2 veces. Y ustedes pueden tomar notas en borrador, ¿sí? Y después escribir el texto definitivo. La segunda, tercera y cuarta tarea son tareas que se hacen a partir de textos. Es decir, que ustedes leen un texto para escribir otro. Normalmente, el texto que les dan es de otro género respecto del que les piden. Les pueden dar un artículo periodístico y les piden un correo electrónico a un amigo. O les pueden dar una propaganda o un volante y ustedes tienen que escribir un instructivo, ¿sí? Siempre hay transformación genérica en la tarea 2, 3 y 4, ¿sí? Bueno, aquí tienen ejemplos entonces, pueden leer un artículo y les pedimos que escriban una carta familiar, o leer un folleto y escribir una carta de lectores, o leer un artículo de difusión y escribir un aviso de publicidad, o también observar una publicidad, por ejemplo en el oral, comentarla y dialogar acerca de ella. De esto ya hablamos, ¿no? La sección escrita tiene 4 tareas. La sección oral, me preguntaban en el chat cuáles eran las partes de la sección oral. Bueno, son 3. La primera parte es la presentación, donde el candidato y el examinador que habla con él se conocen, se presentan. Para nosotros como examinadores, esa parte es sobre todo una parte para tranquilizar lo más posible al candidato, para crear un clima agradable, porque sabemos que la mejor muestra de lengua del candidato la obtenemos cuanto más tranquilo esté. Entonces, ahí nos conocemos, nos presentamos, etc. La segunda parte tiene que ver con que le ofrecemos al candidato 2 láminas. Esas láminas tienen imagen y texto. Pueden ser 2 publicidades, pueden ser, voy a silenciar. Pueden ser 2 publicidades, pueden ser 2 folletos de la calle, etcétera. Propagandas, carteles. Y de esas 2 láminas el candidato elige una. Tiene unos minutos para mirarlas y elegir una de las 2 y comenzar a hablar sobre eso, ¿no? Exponer sobre lo que ve, describirlo, también opinar. En esta segunda parte puede pasar que el candidato termine de dar su exposición en esos minutos y dialogue, ¿no? El examinador le haga preguntas respecto de esa misma lámina. ¿Y te parece? Ay, ¿y por qué te parece tal cosa? ¿No? Todo eso es la segunda parte. En la tercera parte, el candidato lo que tiene que hacer es dar vuelta a la lámina y se va a encontrar con una situación simulada que hay que representar y que tiene que ver con el tema de la lámina que eligió. Por ejemplo, si en la lámina había gatos, es muy probable que en la situación simulada uno de los 2, el examinador o el candidato, sea dueño de un gato que causa problemas entre los vecinos y el examinador es el vecino y tienen que ponerse de acuerdo para resolver ese problema. O sea, que se supone que en la segunda parte se activó vocabulario que se va a usar en la tercera, ¿no? Es decir, que tiene que ver, seguimos con el mismo tema. Una vez que se termina esta situación simulada, termina el examen. Esa es la tercera y la última parte. Aquí hay unos ejemplos, después los van a ver con tranquilidad. Este es un ejemplo de actividad escrita y es un ejemplo de la tarea 1, porque es a partir de un audio, porque aquí lo que hace el candidato es escuchar un programa radial del Museo de la Ciudad en la que se habla sobre los antiguos mercados de Buenos Aires. Se escucha ese audio 2 veces. ¿Y qué es lo que tiene que escribir? Un artículo breve para una guía de turismo en el que hable de la historia de los viejos mercados de Buenos Aires y ese artículo va a estar acompañado de esta foto. Este es otro ejemplo de actividad escrita. Fíjense que son 2 notas periodísticas, siempre son documentos auténticos, o sea, esto existe realmente, existió este texto, no lo creamos para el examen. Uno está sacado de un diario argentino, del diario Clarín, y el otro está sacado de un diario español, del diario El País. Los 2 hablan de un tema similar, ¿no? De cuando uno no está contento en el trabajo, cuando está aburrido, cuando no le asignan tareas, cuando está poco motivado, ¿sí?
Y la consigna es, usted trabaja en una empresa muy prestigiosa y gana un buen sueldo, pero se aburre mucho y se siente poco motivado de trabajar allí. Entonces le escribe un correo electrónico a un amigo para comentarle su problema y pedirle consejo. Tome información de los siguientes textos. Es decir, que algo de los textos hay que sacar, porque es una prueba de que comprendí los textos, de que los leí bien. No todo lo de los textos nos sirve, pero se toma parte de la información, pero no vamos a escribir un artículo periodístico, vamos a escribir un correo informal a un amigo para contarle el problema y pedirle consejos. La actividad C, bueno, aquí tienen una nota publicada justamente en un diario de Córdoba. Hoy la compañera preguntaba por esa universidad. En esta nota un vecino está enojado porque el intendente quiere sacar los árboles de una avenida. Y esos árboles para este vecino son importantísimos, son parte de su vida. Y la consigna acá es que el candidato es un funcionario de la municipalidad, es decir, alguien que trabaja con el intendente, y le escribe una carta al mismo diario para explicar las razones por las que se tienen que quitar los árboles. Es decir, que es una carta que en parte polemiza o discute con esta carta de Hernán Roca. Bien, vamos a ver los ejemplos de la parte oral. Aquí tienen un ejemplo de lámina. Esta lámina salió en una revista, nuevamente es auténtica, es realia. Y aquí se habla de la adicción a las compras, que tiene un nombre, que es oñomanía. Entonces, si ustedes de las dos láminas que les presentamos eligen esta, lo que tienen que hacer es comentarla, decir qué opinan, qué ven, en qué consiste la adicción a las compras, en fin, una exposición sobre este tema. Y después fíjense la situación de rol que tendrían que representar. Ustedes van con una amiga a un shopping y se dan cuenta de que esa amiga, que es la examinadora, quiere comprar muchas cosas. Traten de convencerla de que no gaste tanto dinero. Y el examinador es amigo, le gusta todo lo que ve y lo quiere comprar. Entonces, aquí es importante que se establezca claramente la situación, ¿no? Somos amigos, así que nos tenemos que tratar de manera informal, por ejemplo. El candidato no puede tratarme de usted porque somos amigos, ¿no? Y a continuación tiene que expresar una serie de argumentos para convencerme a mí que me gusta comprar, de que no compre, de que no tiene sentido, o lo que sea, ¿sí? Bien. Otro ejemplo de actividad oral, esta lámina es sobre los millennials y tiene ciertos estereotipos acerca de estos géneros, las quejas más comunes acerca de los millennials, también una caracterización de las generaciones, ¿no? Según la edad en la que nacieron, son de determinada manera. Entonces, si ustedes eligieran esta lámina, tendrían que comentarla, hablar un poquito sobre ella, sobre qué opinan, si les parece acertado, si les parecen estereotipos. Y después de hacer la exposición, van a hacer esta situación de rol. Usted tiene un compañero de trabajo de una generación distinta a la suya, es decir, más grande. Discuten con frecuencia. Hable con él o con ella para intentar trabajar en un clima laboral más agradable. Es decir, como en la parte anterior hablamos justamente de generaciones, de diferencias de edad, etcétera, la situación de rol sigue teniendo que ver con eso, ¿no? Con que hay una diferencia generacional que genera alguna rispidez y hay que tratar de solucionarla. Entonces, el juego de rol en este caso, o la situación simulada, es eso, ¿no? Cómo conseguir entre los dos establecer una serie de reglas para trabajar en un clima laboral más agradable, ¿no? Y el último ejemplo, acerca de los que son antivacunas o pro vacunas, esto también está sacado de esta fuente, ¿no? Todos los textos, como dije, son auténticos. Vacunar o no vacunar, esa es la polémica, grupos antivacunas, otro texto sacado de otra fuente. Si ustedes eligieran esta lámina, seguramente hablarían, ¿no? Acerca de qué opinan de los que son antivacunas, o seguramente saldría algún tema vinculado con la situación actual, con la necesidad de la vacuna para el COVID, pienso yo. Y una vez que terminen la presentación, tienen que hacer esta situación. Ustedes tienen que viajar a un país donde piden una vacuna obligatoria
pero no se la quieren aplicar. Van a la embajada de ese país y exponen las razones por las que no se quieren vacunar. Es decir, ustedes en este caso asumen la posición de una persona antivacunas, o por lo menos en contra de esta vacuna en particular. Y el examinador es el funcionario de la embajada y le explica por qué se tiene que vacunar. ¿Sí? Bien. El proceso de evaluación, bueno, esto se los digo muy rápidamente, pero sepan que cada examen es mirado por 10 personas diferentes, porque hay 2 evaluadores que miran cada tarea. Ahí ya tenemos 8 evaluadores diferentes. Y un par de evaluadores que evalúan la parte oral. Y ahí sumamos otros 2. Eso consolida la confiabilidad del examen. Son 10 miradas diferentes, ¿no? Incluso nadie sabe lo que está poniendo el compañero. Tenemos obviamente rúbricas que describen cómo se desempeña un nivel intermedio, cómo se desempeña un nivel avanzado, etcétera, y entonces asignamos nivel según esos descriptores de desempeño. No es una máquina la que evalúa. Somos 10 personas por cada candidato. Los resultados y el certificado, esto me lo preguntaban antes, se publican entre 30 y 45 días después del examen, pero sepan que estamos desarrollando un certificado digital, así que también pensamos que el hecho de tomarlo de manera online va a acelerar los tiempos de la corrección, porque antes esperábamos a que llegaran todos los exámenes del mundo a Argentina para empezar a corregir, y ahora van a estar disponibles de manera online. Los resultados se publican con número de inscripto, no se publican los nombres de los candidatos, por una cuestión, bueno, de respeto. Hasta la obtención del certificado, el candidato cuenta con la constancia de haber rendido el examen, y con esa constancia en internet se puede verificar si este candidato es este número de inscripción y este número de inscripción obtuvo tal nivel. El certificado por ahora impreso se entrega en la sede o directamente se envía por correo al candidato sin costo extra para el candidato. Actualmente está en desarrollo un proyecto para que el certificado sea digital. Bueno, este es el certificado, la firma del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Es, como les decía, el certificado oficial de Argentina, reconocido por el Ministerio de Educación y el de Relaciones Exteriores y Cultos. Puede presentarse como un comprobante de competencia en lengua española, tanto ante entidades académicas como ante empresas públicas y privadas que lo soliciten. Debajo, una vez que en el certificado ustedes tienen el nivel, en este caso intermedio, muy bueno, y aquí ustedes no lo ven, pero en letra chiquita está la descripción de lo que puede hacer alguien con nivel intermedio y la descripción de lo que puede hacer alguien con nivel avanzado, ¿sí? Y además está la correspondencia. A ver, además está la correspondencia con los niveles del Marco Común de Referencia Europeo de las Lenguas y de la Asociación Americana de Profesores de Lenguas Extranjeras, ¿no? La American Council on the Teaching of Foreign Languages. Entonces va a decir que el intermedio corresponde al B2 del Marco Común y al Advanced Law de la American Council, y el avanzado corresponde al C1 barra C2 del Marco Común Europeo y al nivel superior de ACFL. El examen no tiene fecha de vencimiento. Bien. ¿Cómo se va a aplicar? Como ya lo vimos en las preguntas, se va a aplicar en modalidad a distancia. La parte escrita se va a realizar mediante plataforma Moodle, que es una plataforma de educación muy conocida. Seguramente todos ustedes la conocen. La parte oral mediante videoconferencia. La fecha prevista, viernes 6 de noviembre. Bueno, estas son las universidades que forman parte del consorcio ELCE. Y estas son las sedes del CELU en Brasil. En todas estas universidades hay evaluadores formados que probablemente participen de esta toma, por ejemplo, la toma del oral en videoconferencia. ¿Sí? Bien, ¿quiénes pueden rendirlo? Todos los que sean mayores de 16 años y tengan una lengua materna distinta del español y hayan tenido instrucción escolar formal en una lengua distinta del español. Puede ocurrir que haya candidatos cuya lengua materna sea el español, en el sentido de que su madre o su padre
hablan español, pero ese candidato tiene que haber ido a la escuela y en otra lengua, ¿no? Y haber cursado toda la escuela primaria y secundaria en inglés o en portugués, etcétera, ¿no? Bien, bueno, aquí están, bueno, la inscripción se abrirá pronto, hay que estar atentos. Los precios se los adelanté antes, $80 para los residentes en Argentina, $80 para los residentes en Brasil, 65 para quienes acrediten baja renta, 90 euros para los residentes en Europa y 110 para los residentes en Estados Unidos. Muy bien. Y ahora sí, a ver, tengo preguntas en el chat. A ver. ¿Es la prueba muy difícil para un principiante? No está pensada paradoxal para principiantes. Está pensada para aquellos que ya son usuarios independientes de la lengua, es decir, que necesitan poca ayuda de un interlocutor o de un mediador para resolver los problemas en español. Porque hay que escribir 4 textos, los textos requieren explicar, argumentar, exponer. Sí, yo la veo como una prueba difícil para un principiante. ¿Qué requisitos puede llevar a que el alumno no apruebe el nivel intermedio? Bueno, mi recomendación es que miren con mucha atención las consignas, la instrucción, porque ahí tienen todos los datos importantes. Tienen que respetar el género, es decir, si es una carta a un amigo, que se note que es una carta a un amigo, que no haya confusiones, que por momentos se han puesto muy formales y es un amigo. Entonces, género, el que sea, email a un amigo, posteo en un foro, carta formal a un funcionario, ese género hay que cuidarlo mucho, respetarlo, leer muchos ejemplos de géneros discursivos que funcionen en cualquier comunidad hispanohablante. Bueno, ¿cómo son las cartas formales? ¿Cómo reclama alguien en una comunidad hispanohablante? ¿Cómo agradece formalmente? En fin, género. Interlocutor, ¿a quién va dirigida? Todo eso está en la consigna. ¿A quién le escriben? Está en la consigna y es importantísimo que no lo pierdan de vista porque el evaluador mira eso. Y en tercer lugar, el propósito. ¿Para qué escriben? ¿Es para comentar? Bueno, se tiene que notar que hay un comentario. ¿Es para agradecer? Se tiene que leer el agradecimiento. ¿Es para reclamar? Se tiene que leer dónde está reclamando. Acá está reclamando. Muy bien. ¿Sí? Así que mi recomendación para aprobar, para llegar al nivel intermedio, es respetar esas 3 coordenadas que están en cada una de las 4 tareas del examen escrito. En el caso de la oral, tómense un minuto para elegir bien la lámina. Elijan aquella con la que se sientan cómodos, que tienen algo para decir, y tómense un minuto para elegirla bien, que ahora parece poco tiempo, pero es mucho, un minuto. Y otro minuto para pensar, bueno, a ver, ¿qué voy a decir primero? ¿Cómo voy a organizar lo que voy a decir? Primero voy a ocuparme de esta parte, después voy a mencionar esta, ¿sí? Para preparar esa exposición acerca de la lámina. Y con la situación de rol también tratar de respetar la situación, quiero decir, tomar conciencia de quiénes son, establecer bien la relación con el interlocutor, si son amigos, si no son amigos, si el trato es formal, si el trato es informal, si pueden hacer chistes porque son amigos, si no porque es tu jefe, y respetar esas coordenadas de lo que nosotros llamamos la situación retórica, ¿no? La situación comunicativa en la que están inmersos. ¿La UBA pide intermedio bueno o muy bueno? La verdad, Beatriz, no lo sé. No lo sé, creo que intermedio bueno, pero también sé que hubo una discusión en torno a esos 2 niveles y creo que depende de la facultad también. Lai, nuestra hipótesis es que vamos a publicar los resultados un poco antes de lo que lo hacíamos usualmente y esa es una de las ventajas que trae la educación a distancia, que está de nada paradoxal. Un gusto. Que al estar todo online y por defecto sistematizado, va a ser más rápida la organización para la corrección.
¿Las facultades que forman parte pueden salir o no aceptar el CELU en el futuro? No, no pueden. Tendrían que salir del consorcio ELSE tal vez, pero el CELU sigue siendo el certificado oficial de Argentina. ¿Tienen algún centro en San Pablo? Sí, la Universidad de San Pablo es la sede del CELU. Sí. El certificado por ser de lengua y uso, ¿podría? Sí, muy buena pregunta. Samsung, te voy a seguir llamando Samsung. Sí, por supuesto, pueden usar el español de cualquier comunidad hispanohablante. Pueden hablar todo el tiempo de tú, pueden usar todo el tiempo vos, pueden usar vosotros si estudiaron con libros de español de España, siempre y cuando la situación sea informal, ¿no? Si la situación es formal, tienen que usar usted. Lo que nosotros les pedimos es cierta consistencia, en el sentido de no mezclar el tú con el vos en el mismo texto, porque no es frecuente en una comunidad hispanohablante. Bueno, tal vez algún uruguayo, pero lo usual es que se use todo el tiempo vos para el tratamiento informal o todo el tiempo tú. Pero por supuesto, y de la misma manera me sirve mucho esa pregunta, ustedes pueden perfectamente decir carro, que es como se le dice al automóvil en muchos países hispanohablantes, o auto, o coche. Para el celu es exactamente igual. Todas las variedades del español son perfectas. ¿Cómo los extranjeros demuestran tener baja renta? Creo que, bueno, eso yo no... A ver, para esto consultamos a brasileños y creo que hay una manera de acreditar la baja renta. Con un número de inscripción en algún lugar, eso es lo que me recuerdo. No es mi área, habría que hablar con la parte económica del celu, no es mi área de experticia, digamos. Tengo un tablet con teclado y un mouse. ¿Puedo rendir la prueba con esto? Diría que sí. ¿Cómo y cuándo es la revisión para los reprobados? Los que no aprobaron, algunos pueden solicitar revisión y ahí se les hace un informe de cómo les fue en cada tarea para que sepan qué tienen que fortalecer. ¿Cuánto demora la revisión? Y depende de la cantidad de gente que la solicite, depende de muchos factores, sí. Se acepta cualquier variante del español, verá, cualquiera, absolutamente todas son perfectas. De hecho, muchos de los textos que nosotros les damos para leer no son de Argentina, son de Colombia, de Chile, de Perú, también de Argentina, sí. La verdad que acá tenemos una cuarentena bastante estricta, que nos está protegiendo, por suerte, pero todos pensamos que cuando llegue el calor y bajen las enfermedades pulmonares en general, tal vez se abran más las fronteras, pero también pienso que pueden abrirse con la exigencia de hacer 14 días de cuarentena. Pero bueno, estas son hipótesis, son suposiciones. Genial. Ahora sé quién es Samsung, buenísimo. Bueno, vamos a tener un protocolo de seguridad justamente para que no haya plagio ni copia durante el examen. Eso ya está utilizado en todo el mundo. No conozco el nombre del sistema. ¿Cuándo serán las inscripciones para Brasil? Estimo que en octubre. Nuestro cronograma nos habla de octubre. Bueno. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Abrir el micrófono si quieren. ¿Cuándo tendrá inscripción para Argentina? Es la misma fecha en todo el mundo. Cuando se abra, se abre para todos. Y es online, ¿no? En la inscripción ustedes entran a www, van a ver un cartel www.celu.edu.ar, van a ver un cartel de que están las inscripciones abiertas, completan un formulario y después tienen que pagar. Entonces, cuando pagan, pasan de preinscriptos a inscriptos, propiamente dicho, y se les asigna un número y ya están listos para dar el examen. Bueno, me gustaría saber si va a tener un límite de personas para
hacer la prueba en el día, ya que van a necesitar de muchos evaluadores para Pero hacer todo? es una muy buena pregunta, pero tenemos muchísimos evaluadores, tenemos cerca de 400. Así que no hay, y la ventaja también de la educación a distancia es que yo puedo tomar el examen con un colega evaluador que es profesor de español en Brasil, como Dorilma, ¿no? Ustedes imagínense que cada una de las sedes del examen tiene, qué sé yo, por lo menos entre 5 y 30 evaluadores, así que sí, vamos a estar bien. Vamos a estar bien con, quiero decir, yo creo que en la tarde del viernes, ese es lo que esperamos, en la tarde del viernes vamos a poder evaluar a todos los inscriptos. Dale, gracias. De nada. Profe, buenas noches, ¿cómo Buenas le va? noches. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno, una pregunta. Sabemos de toda la crisis del COVID-19 y también de los plazos. En relación al consorcio con la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿cuáles son los plazos? ¿Habrá tiempo necesario para los estudiantes puedan entregar el certificado, todas esas cosas? Sí, bueno, mira, efectivamente Mar del Plata es una de las universidades que es miembro del consorcio, así que ahí también toman el CELU y aceptan el CELU. Con respecto a cuándo se van a solicitar los certificados, yo aquí te voy a dar mi opinión como, yo soy profesora en la universidad, digamos, es mi opinión como ciudadana. Yo creo que se van a extender los plazos. Esa es mi opinión. No es oficial. ¿Pero por qué lo digo? Porque también los argentinos que necesiten presentar el certificado de haber terminado el secundario, es posible que no lo tengan en noviembre o en diciembre, porque es posible que las clases se extiendan por la pandemia, ¿no? Se extiendan unos meses durante el verano y tengan su certificado de estudios secundarios recién en el 2021. Entonces, cierta lógica o intuición me dice que lo mismo debería pasar con el resto de los papeles que se solicitan en la inscripción. Yo, de todas maneras, no lo puedo asegurar y estoy muy atenta a lo que ustedes llaman edital, que en español se dice resolución, es una palabra interesante para aprender. La resolución de las universidades sale en estos meses, ahora en septiembre, y ahí va a decir en qué momento hay que presentar los papeles, o si va a haber cierta flexibilidad, o si se puede comenzar y presentar los papeles una vez que se comenzó, etcétera. Que es lo que yo imagino, particularmente. Dale, muchas gracias, saludos. No, de nada. Subió vía el precio del celu porque tenemos que pagar la parte informática. El celu no da ganancia de ningún tipo. Lo que se paga de arancel sirve exclusivamente para pagar a los evaluadores que tomaron el examen y a todo lo que se utiliza para tomarlo, es decir, el equipo que redacta el examen, para el sistema informático que se necesita, en este caso para los informáticos que se necesitan, y además, bueno, y si no, y nada más, quiero decir, como les decía, no hay ningún superávit ni ganancia, y la cuenta dio $80, que igual entiendo que para un certificado internacional es un precio muy bueno. Pero sí, subió el celu, eso más la inflación, en fin, cosas propias de mi país, ¿no? Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Soy andás, Sau? Augusto. Sí. Bien, te quería preguntar si CELU va a disponer de un simulacro como tienen otros exámenes. Y otra pregunta es si por ejemplo el año pasado la Universidad de La Plata, la Facultad de Humanidades, dio un curso aparte como acelerado, digamos, para acompañar, digamos, o para Sí, reforzar va a haber sí, algo parecido este sí, año. sí, 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 siempre lo hacemos, sí, sí. Vamos a dar un curso de preparación para el celu, sobre todo para conocer más ejemplos. Augusto, ahora que me decís, me olvidé de mencionar que si ustedes entran a www.celu.edu.ar, en la parte de candidatos,
se despliega un menú, y van a encontrarse con que hay muestras de actividades pasadas. Hay cuadernillos de actividades pasadas con ejemplos de las respuestas de los candidatos y la explicación de por qué obtuvo nivel intermedio, por qué obtuvo nivel avanzado ese texto y por qué obtuvo nivel básico ese texto. Me parece interesante que se metan ahí para que entiendan el concepto del examen, que se refuerza también en los cursos que damos nosotros. Ah, buenísimo, muy Y otra transparente. Sí, y otra cuestión, con respecto, decías, si va a haber un simulacro, sí, va a haber una familiarización, digamos, ¿no? El candidato va a poder entrar y va a haber una presentación de qué pantallas se va a encontrar, cómo puede pasar de una a otra, es decir, algo para que Claro. los nervios bajen, ¿no? Es decir, familiarizarse con las plataformas ayuda a bajar los nervios, y nosotros queremos que estén lo menos nerviosos posibles, porque, insisto, es la mejor muestra de lengua cuanto menos nerviosos estén. Dorilma, sí, para Brasil $80 y $65 para los que acrediten baja renta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver. No, bueno, entonces ya estamos. Bueno, los animo a estudiar, a prepararse, a visitar la página, a practicar. Traten, si están en Brasil. No, yo, Vera, no trabajo para la asesoría, yo trabajo para la facultad. Y esta charla es absolutamente pública para todo el que estaba en el grupo de WhatsApp, digamos. Lo que queremos es ayudar a los brasileños que quieren venir. ¿Qué más? Una última consulta. ¿Cuál nivel de CELU exigido por la Universidad Nacional de Mar del Plata? Las universidades suelen pedir el intermedio, que es el equivalente a B2. Hola Ana, B2. una pregunta. Sí. Muchas gracias. No, de nada. La comprobación de agenda puede ser que sea la inscripción en la Bolsa Familia acá en Brasil. La verdad, no estoy segura. Quiero decir, no, me suena que tienen un número de inscriptos en algo, eso es lo que escuché, pero un poco más. Pero entendíamos, y entendía yo, que cuando dijera acreditar baja renta, ya todos los brasileños iban a saber de qué se trata, pero veo que hay dudas, así que por ahí va a haber que escribirlo de otra manera. Bueno, está bien, gracias. No, por nada. Bueno, eso, los animo entonces pero no, BU dijo que una amiga venía a pedir B1, estoy confusa. No, en general, el nivel del CELU es básico, que no otorga certificado, intermedio, que otorga certificado, y avanzado, que otorga certificado. Los niveles no se pensaron en relación con el marco común europeo de las lenguas, ¿no? Es decir, después se hizo un intento de correlación, ¿no? De comparación. Bueno, a ver, el intermedio, ¿qué nivel del marco es? Y entonces el intermedio es un B1 más, porque justamente como no se pensó el examen con el marco, sino que después se buscó la correlación, porque nosotros estábamos haciendo algo propio, entonces lo más parecido, porque no se puede decir que la correlación sea punto a punto, lo más parecido es B1 más barra B2. Entonces entiendo, Vía, que la Universidad de Mar del Plata, como todas las universidades, piden el intermedio, que se corresponde con el B1 más barra B2 del marco común europeo. Pero piensen no en términos europeos, piensen que es el intermedio el que tienen que sacar, que es lo que se necesita para poder seguir una clase en español. De nada, Vía, un placer. Entonces, una pregunta. Sí. ¿Hay diferencia entre, no sé si ya había dicho, pero hay diferencia entre el nivel B2
Me olvidé. El nivel B2 bueno y muy bueno. ¿Cuál es la diferencia? El CELU tiene nivel intermedio con mención buena, muy buena y excelente. El muy bueno es un B2 declarado y el bueno es un B1 más barra B2. Pero en el certificado se pone intermedio igual B2, ¿sí? Así que, y lo mismo, yo les decía, intermedio bueno es B1 más barra B2, intermedio muy bueno es B2 declarado, e intermedio excelente es B2 más. Pero nuevamente, porque el examen se pensó independientemente de Europa, y después la correlación obviamente no es punto a punto, no es exacta, es aproximada. No sé si con eso, Beatriz, te respondo. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, Ana, te quería, si más o menos vas cerrando, te quería agradecer la disposición, porque la verdad que hay muchos brasileros que no conocen muy bien, no conocían muy bien CELU, solamente, por ejemplo, en la mayoría de los que van a la UNLP son los que conocen el examen, y la verdad que es mucho más completo y más barato que otro examen. Así que la verdad te agradezco la disposición, toda la charla, el tiempo que te tomaste y bueno, vamos a seguir difundiendo. No, gracias a ustedes por asistir. Nosotros estamos contentos con el tipo de examen. Ya les dije, hay un vínculo muy, muy fuerte con Brasil y con el modo de evaluar el portugués, al que nosotros adherimos y trabajamos hace 19 años, ¿no? Porque yo creo, en el fondo creo eso, que el que habla una lengua es el que se puede desempeñar en una lengua, ¿no? Si puede hablar, si puede escribir, ¿no? Así que en ese sentido el enfoque me satisface, es más que me satisface, digamos, suscribo, ¿no? Punto a punto, ahí sí es punto a punto. Bueno, muchas gracias por atenderme, muchas gracias por todo, por las preguntas, y les deseo mucha suerte y los esperamos. Ojalá puedan venir a estudiar a mi país. Yo amo Brasil, así que, así que me siento que es una cuestión de reciprocidad poder recibirlos y que puedan estudiar acá con nosotros. Les mando Muchas gracias, Ana. Chao. un beso muy grande. Ay, gracias, Dorilma. Bueno, Dorilma está explicando lo de baja renta. Hay alguien que pide entrar al grupo de WhatsApp. Yo no lo administro, pero es Vera. Después lo agrego. Perfecto. Bueno. Gracias, Ana. Bueno, que estén muy bien, que descansen. Muchas gracias. Chao, chao.